Ok, vamos a hablar ahora de diseño de zapata esquinera o zapatas en esquina. Información teórica pueden conseguir en este libro de acá e información práctica aquí. Ambos libros están relacionados. Entonces vamos a hablar de zapatas en esquina, indicando todo lo que mencionan esos libros. Entonces partimos de lo siguiente, ¿no? Zapata cuadrada, columna cuadrada. Evidentemente, al tener una columna en esquina, las mayores presiones se van a generar aquí, ¿no? Ahora bien, esta columna eh, está restringida lateralmente, ya sea por vigas a nivel de entrepiso o vigas que pueden estar pues al ras del nivel de piso terminado o debajo del nivel de piso terminado. Eso lo vamos a ver más adelante, dónde sería su mejor ubicación. Entonces, de estas vigas restringen lateralmente la columna y además van a ser parte importante del sistema de equilibrio que se va a generar. Es decir, esta columna trae cargas axiales y momento flector. Esta viga va a apoyar a la columna de tal manera de como jalarlo hacia el centro, ¿no? Jalarlo hacia adentro. Esa es su función principal. Obviamente, cuanto mayor sea el valor de T sub 0, mucho mejor va a ser el comportamiento de la zapata. Entonces tenemos las cargas verticales, momento flector traídos por la columna, las fuerzas T sub 0 proveídos por la viga, y luego vas a tener la distribución de presiones que ejerce el suelo de fundación a la zapata como una fuerza resultante R, ¿no? Entonces, todo ese conjunto va a estar en equilibrio. Por simplificaciones de cálculo, se considera que T sub 0 es el mismo valor en ambas direcciones y por ende la resultante sería T. Eliminamos T sub 0 y nos quedamos con T. De la misma manera, eliminamos los momentos flectores que trae la carga y solamente nos quedamos con un valor M, que es la resultante de esos dos valores. En este caso, M también va a actuar eh, en la misma dirección que la fuerza T. Entonces, tenemos lo siguiente, que la carga P actúa verticalmente, la carga T jala a la columna hacia adentro, esta fuerza T jala la columna hacia adentro y el momento flector, ¿no? En este caso, el momento flector se considera positivo en la dirección de la fuerza T. Entonces, ahí ya tendríamos como incógnita, pues básicamente solo sería T, ¿no? Ahora, la teoría de esto es similar a zapata excéntrica, ¿no? Porque ya tenemos una carga axial, por ejemplo, ¿no? Finalmente ya tenemos lo mismo que una zapata excéntrica, ¿no? Tenemos su columna, tenemos su zapata, tenemos su cara axial, tenemos su momento flector
y tenemos la fuerza T que jala hacia allá, ¿no? Con la única variación que este ancho es raíz de 2b y este ancho es raíz de 2b mayúscula. Si viene a ser, vamos a analizar este corte, ¿no? Este corte 1, 1, 1. Eso vamos a analizar. Entonces, básicamente los mismos conceptos para zapata excéntrica. Entonces, ese corte 1, 1 está representado aquí, ¿no? Columna con un ancho raíz de 2b, zapata con un ancho raíz de 2b mayúscula. Entonces, lo primero que hay que indicar que estos análisis es para cargas de servicio. Por ejemplo, se hace el análisis para esta carga de servicio. Entonces, por equilibrio tenemos que sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, sumatoria de momentos igual a 0, y por compatibilidad de deformaciones, es decir, rotaciones, tendríamos esta tercera ecuación. Vamos con la primera, ¿no? La primera solamente es el resultado de la carga P adicionado a la carga N y descontando la resultante R, ¿no?, de las presiones. Eso tiene que estar en equilibrio. La carga N, ¿qué puede ser? La carga N para nosotros, si tenemos la zapata ahí, podría ser el relleno con material propio, más la losa de piso, y esta carga N estaría actuando en la mitad del ancho de la zapata. Eso sería cuando consideramos que la viga T, la viga con carga T estaría pues a un nivel de entrepiso, ¿no? La viga estaría actuando, acá estaría el techo de primer nivel. Techo primer nivel y por ejemplo la losa pues estaría acá, ¿no? Listo. Entonces evidentemente dependiendo de la posición de esta viga, vamos a obtener diferentes resultados. Entonces, la primera ecuación es sumatoria de fuerzas verticales. R simplemente viene a ser la resultante de las presiones que ejerce el suelo de fundación hacia la zapata, ¿no? Entonces, siempre aquí Q1 está aquí y Q2 acá, ¿no? Ese es el cálculo que se está haciendo. Q2, Q1 y Q2. Listo. Entonces R simplemente viene a ser el promedio de Q1 más Q2 entre 2 por el área de la zapata. Ahora sumatoria de momentos igual a 0 para la ecuación 2. La cara axial con su respectivo brazo de palanca respecto a este punto O. Fuerza, brazo de palanca. La fuerza T con su respectivo brazo de palanca, C más H. La fuerza N con su respectivo brazo de palanca. Y en la dirección de la fuerza T, el momento es positivo. Y el momento generado por R, en función de Q1 y Q2, está dado aquí.
Finalmente, la tercera ecuación ya indicamos que es compatibilidad de deformaciones al considerarse como un elemento rígido, tanto la zapata como la columna, y aquí pues el nudo rígido, ¿no? Aquí está el nudo rígido. Entonces, a través de este nudo, al representar la columna, la zapata como una línea, pues acá hay una rotación de flexión, ¿no? Y al considerar este nudo y un comportamiento de empotramiento, la columna representada por esta línea, aquí hay un giro, ¿no? Se considera pues que el giro de acá es el mismo que el giro de acá, ¿no? Entonces esto es prácticamente a flexión y esto por empotramiento. Entonces ahí se tiene tres ecuaciones y se tiene tres incógnitas, ¿no? T, Q1 y Q2. Evidentemente Q1 debe ser menor o igual a la capacidad admisible del terreno, que obviamente es mucho mayor a la capacidad neta, ¿no? Entonces, lo que se debe buscar siempre es que Q2 sea mayor que cero, en su defecto cero, ¿no? Y eso sería pues tener una distribución triangular. ¿Qué más? Indicábamos que M es este resultado. Una vez calculado T sub 0 se puede calcular de esta manera y ya sabemos que K es coeficiente de balastro. Para conexión empotrada, columna zapata, lambda 0,75. Entonces, evidentemente, eh, todo se reduce pues al valor de C, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? El valor de T ayuda a tener una mejor distribución de presiones, jala la columna hacia adentro, ¿no? Entonces, es recomendable mayores valores de T. Entonces, si vemos acá, mayores valores de T, pues siempre se va a obtener a menores valores de C, ¿no? Cuanto menor sea el denominador, vamos a tener mayores valores de T. ¿Eso qué quiere decir en términos prácticos? Quiere decir lo siguiente, que mucho mejor se comporta la zapata al tener una viga acá, al tener una viga acá, o al tener una viga sobre la zapata, porque son mucho menos los valores de C. Y mucho mejor aún cuando C es cero, que quiere decir entonces que esto sería como una zapata conectada, ¿no? Una zapata conectada a C igual a cero. C igual a cero quiere decir que el eje de la viga coincide con la parte superior de la zapata. Eso vendría a ser. Listo. Entonces, evidentemente acá los datos de entrada, P, B, B chica, M son datos de entrada, C también finalmente se elige como dato de entrada, el peralte de la zapata se puede predimensionar, todos son datos de entrada, ¿no? Y C, inercia de la columna, S, módulo de electricidad de la columna. Todo eso similar
al diseño de zapata excéntrica. Son los mismos conceptos. Entonces, una vez nosotros hecho el análisis para esa carga de servicio de D más L, vamos a obtener pues el valor de T, vamos a obtener Q1 y Q2, ¿no? Entonces se vuelve a hacer el análisis ahora para la combinación de carga 1D más 1,6L, ¿no? Ya es una combinación de resistencia, el primero es de servicio. Y para esto igual se encuentra un T último, un Q último y un Q2 último, ¿no? Vamos a calcular esos valores que necesitamos verificar. Punzonamiento por corte y necesitamos trabajar con cargas de resistencia última. Aquí están, ¿no?, las cargas de servicio. Finalmente se necesita que sean cargas de resistencia última. Entonces, en resistencia última, ¿qué es lo que vamos a verificar, ¿no? Entonces, acá tenemos la zapata vista en planta y como ya sabemos, ese Q último 1 que se calcula es para este punto y el Q último 2 que se calcula es para este punto. Evidentemente nosotros necesitamos un QX sub promedio en toda esta franja, ¿no?, en todo este perímetro para poder calcular punzonamiento. Entonces, ¿qué es lo que hacen los autores, ¿no? Los autores hacen lo siguiente. Primerito, que este Q1 último va a tener el mismo valor acá. Y indican que la diferencia del Q1 último con respecto a este punto, digamos Q2 asterisco le puse aquí, esa diferencia va a ser simplemente la mitad entre 2. Esa es la variación lineal, ¿no? Es decir, entre la línea negra punteada varía Q1, Q1U menos Q2U, y en la línea roja va a variar varía Q11 menos Q2U sobre 2, es decir, solo la mitad, ¿no? Si acá en esta dirección varía delta, acá varía 2 delta por decir, aquí solo varía delta. Eso es lo que hace. Una vez logrado eso, simplemente por semejanza de triángulos, calcula QX1. QX1. Semejanza de triángulos, calcula QX1. Este de acá es la diferencia entre 2, denominado delta. Entonces, de esa manera se calcula QX1. Recordar que cuando hablamos de punzonamiento, esta distancia debe ser de medios. Y luego calcula, para consideraciones de corte, para calcular la fuerza total que ejerce el suelo de fundación hacia la zapata, trabaja con un Q promedio último, ¿no? Q promedio último simplemente es el promedio de este valor más este valor de acá. Entonces, en teoría, ¿qué viene a ser el punzonamiento, ¿no? El punzonamiento viene a ser el corte que genera toda el área en gris, ¿no? Todo el corte que genera la fuerza debajo del área en gris, ¿no? Entonces, la fuerza total
Entonces el punzonamiento viene a ser la fuerza total R del menos la fuerza que está contenida en el cuadrado de rojo, ¿no? Digamos, entonces, RA, ¿no? R le vamos a poner. Entonces, R, la fuerza R, viene a ser pues el Q promedio último por el área de la zapata y el R viene a ser el QXU promedio, QXU, este que se calcula acá, pero se considera que es el mismo valor en todo este perímetro. Se considera un valor constante aquí, toda esta área. Por el área se tiene, ¿no? Como tenemos el punzonamiento. Esto que viene a ser demanda. Ya tenemos cuánto corte por punzonamiento debe aguantar la zapata, ¿no? De la demanda. Entonces ahí hemos calculado, desarrollado la metodología, cómo se calcula el punzonamiento. Ahora acá, cómo se calcula el corte en una dirección, ¿no? Entonces, evidentemente, es el mismo caso anterior, se trabaja con cargas de resistencia última y ahora se considera pues el Q promedio, ¿no? Que actúa en toda la superficie como tal y solamente vamos a considerar el corte que genera el área gris. Recordar que esto se calcula a una distancia D de la cara de la columna, ¿no? Entonces la fuerza de corte producto del área gris viene a ser pues el área por el Q promedio. Q promedio por el área, ¿no? Ancho B y B menos B más D, ¿no? Viene a ser todo el área gris, ¿no? Este de acá viene a ser B menos B más D. Entonces, finalmente, de esa manera sencilla se calcula el cortante último por corte. Entonces, en conclusión, hemos llegado hasta acá indicando lo siguiente, ¿no? Que ya una vez que se hace el análisis para una combinación de servicio, se obtiene T, se obtiene Q1 y Q2. Una vez que se cumple eso, ya se trabaja con cargas de resistencia última, se obtiene estos valores para calcular la fuerza resultante que ejerce el suelo de fundación sobre la zapata. Se trabaja con un Q promedio que viene a ser este valor. Y para trabajar, calcular el punzonamiento se trabaja con un QX último, ¿no? De ambas maneras encontramos el cortante último por punzonamiento y el cortante último por corte. Estos deben ser menor o igual a la capacidad por punzonamiento de la sección analizada, igualmente a la capacidad por punzonamiento por corte de la sección analizada. Es decir, siempre es demanda sobre capacidad. En la próxima sesión ya veremos cómo se calcula esta capacidad. Y una vez verificado eso, ya se puede proceder al cálculo del refuerzo en la zapata, en ambas
direcciones. Listo.